Esta mañana quiero compartir con ustedes un pasaje que estuvimos viendo el domingo en nuestra iglesia en San Justo. Así que si pueden abrir ahí en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Mientras oraba recién decía que pensaba en ustedes y en la necesidad que tiene el pueblo de Dios y la obra tan grande que hay para hacer. La gran comisión, ¿no es cierto?, es tan grande. Pensamos en llegar a todas las etnias, a discipular a todas las naciones. Y bueno, para esto hace falta mucho. Y cuando vos lees primera Timoteo 2, te das cuenta de que aún nos falta entender qué es lo que más se necesita. Porque cuando Pablo escribe esto, él está instruyendo a Timoteo, está dando las pautas de cómo se tiene que manejar en la iglesia y cuál es su rol en la iglesia. Y Pablo ama la obra misionera. Pablo entiende, ¿no es cierto?, que se necesitan misioneros y gente que salga a la obra misionera. Pero lo que Pablo le va a decir a Timoteo, que es tan importante a esto, nos llama la atención. Porque Pablo entiende que la clave para la obra misionera es la iglesia. Iglesias fuertes o iglesias sanas es la mayor contribución a la extensión del Evangelio. Sin iglesias sanas, no hay ninguna agencia misionera ni ningún grupo que pueda compensar por esto. La iglesia es la única capaz de ver esto suceder. Ahora, ¿qué sería una iglesia sana? Bueno, en una iglesia sana lo que Pablo describe es que tiene que haber oración por perdidos. Pablo no es un hombre pasivo, es un hombre de mucha acción. Él no se esconde atrás de la oración para no hacer nada por la obra. Él hace la obra. Él entiende que lo más importante para la obra es que haya oración por los perdidos. Porque Pablo entiende que la salvación es del Señor. Él salva. Y Él salva usando medios. Y uno de esos medios es la oración de su iglesia. Dios es el soberano y Él salva a los que Él ha querido salvar. Pero Él va a salvar usando la oración de su iglesia. Y cuando lees los primeros versículos del capítulo, te das cuenta, ¿no es cierto?, de cómo Pablo entiende el corazón de Dios. Él entiende Dios se goza cuando su pueblo ora, porque Él quiere que oren, porque Él quiere responder esas oraciones. Y Él quiere salvar personas por medio de esas oraciones. Y Dios quiere que se salven todos, por eso quiere que oremos por todos. Y si hay alguna duda, Pablo dice, ¿por quién murió Cristo? Él murió por todos. Entonces, Dios quiere que todos sean salvos. Y es más, yo soy un predicador, un apóstol, un maestro de los gentiles, de todos, de las etnias, aparece ahí. Entonces, si Dios me hizo un predicador a las etnias, es evidente que Él quiere la salvación de todos. Pero para que todos se salven, tenemos que orar. Y eso fue la primera parte del capítulo, y ahí llega el versículo 8. En el versículo 8, Pablo va a hablar de algo un poquito más puntual todavía. Él va a hablar del rol de los hombres a la hora de orar. Y dice así, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Este deseo de Pablo, fíjate cómo lo hace muy específico. Esto es lo que tanto desea Pablo ver. Él imagina
esto, ¿no es cierto?, y se llena su corazón. Él piensa en todo lugar que haya hombres orando. Y la palabra hombres se refiere específicamente al género masculino. No es la palabra antropos, que es la palabra genérica, sino es andros, que es la palabra para género masculino. Y eso es lo que quisiera ver Pablo. ¿Y a qué se refiere este deseo? Bueno, este deseo de Pablo tiene que ver con la vida de la iglesia. Él habla, ¿no es cierto? Hombres y mujeres tienen que orar, pero en la iglesia los hombres tienen un lugar muy importante, un lugar irreemplazable. No lo pueden tomar las mujeres este rol, les corresponde a ellos. Ellos tienen que ser los líderes espirituales de la iglesia. Ellos tienen que guiar a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que Pablo espera ver? Lo que Pablo espera ver es, digámoslo así, iglesias en todo el mundo, desparramadas por todos lados, en toda clase de lugares y en todos los lugares del mundo, en todos los barrios, pueblos, ciudades, que haya iglesias y en esas iglesias que haya hombres orando por la salvación de todos. La gran pasión. Cuando Pablo habla del rol del hombre acá, él está corrigiendo algo. Está corrigiendo un problema evidente en la iglesia en Éfeso. Hay problemas, ¿no es cierto?, en los dos casos. Hay problemas en los hombres y hay problemas en las mujeres. Más adelante va a corregir el problema en las mujeres y va a ubicar a las mujeres en qué lugar les corresponde en la vida de la iglesia. Pero ahora está corrigiendo el problema de los hombres. Cuando Pablo dice, yo quisiera que los hombres oren, evidentemente está mostrando esta falla. Ha sido una falla frecuente, ¿no? Donde para los hombres, su problema, así como el problema de las mujeres a veces es querer usurpar el lugar de los hombres, el hombre a veces, el problema es ser negligente con el lugar que Dios le dio a él. Y de repente usa su hombría en el mundo secular y no la usa en la iglesia. Usa su capacidad, su liderazgo, su iniciativa, y afuera, en los negocios. Pero en la iglesia es pasivo. Mira de lejos, espera que otro tome la iniciativa. Y acá Pablo hace este pedido, ¿no es cierto? Y este deseo para a Timoteo, y los hombres oren. Y ahí cuando usa los hombres, usa el artículo definido, o sea, dando a entender todos los hombres. Los hombres que están ahí. No estoy hablando de otro, estoy hablando de ellos. Estos hombres oran. Eso es lo que... Y que los hombres oren, los hombres de sus iglesias oren en todo lugar. La imagen que Pablo está imaginando, ¿no es cierto?, es de hombres espirituales que se van a poner en pie frente a la iglesia y van a guiar espiritualmente a la iglesia. Dependencia de Dios. La van a guiar a depender en Dios para la salvación del mundo. Específicamente la oración que está hablando acá Pablo es la oración por la salvación. Entonces quiero que lo pienses así. Vos te estás preparando para el ministerio, ¿no? Ahora, cuando pensamos qué es lo que el mundo necesita, quiero que entiendas esto. Lo que necesita el mundo es que haya hombres orando por ellos. Es que haya hombres orando por ellos. Estos cuadros son tremendos en la Biblia. ¿Vos te acordás, por ejemplo, esa ciudad a punto de ser destruida, Sodoma y Gomorra? Y sin que ellos lo sepan, hay un hombre orando por ellos. Abraham, delante de Dios, intercediendo por la ciudad para que la ciudad no sea destruida. Vos ves a Moisés, el pueblo de Israel, en idolatría. Dios dice que les va a destruir. Y Moisés se para delante de Dios e intercede por ellos. Señor, no los destruyas, por amor a tu nombre, no los destruyas. Ellos ni saben. Hay un hombre intercediendo por ellos. Es el cuadro de Pablo, de Romanos capítulo 10. Cuando Pablo dice que su oración a Dios continua por Israel es para salvación. Hay un hombre intercediendo por una nación. Y la pregunta es, ¿quién está orando por tu barrio?
¿Quién está orando por tu ciudad? ¿Quién está orando por tu país? Y muchas veces la falta de oración es la muestra de nuestra incredulidad. No creemos que Dios responde las oraciones. De otra manera lo haríamos más, ¿no? No creemos que incidan. De otra manera lo haríamos más. Se demuestra nuestra pereza, porque es algo que nos cuesta y no lo hacemos. Pero Pablo dice, yo lo que quiero es que en todos lados haya hombres orando. Esta es una necesidad vital. No va a pasar nada que no nazca en la oración. Ahí es donde todo tiene que empezar. Y Pablo está animando a la iglesia a hacer esto, a orar por la salvación. Pero no termina ahí. Los hombres tienen que orar en todo lugar, pero fíjate de qué manera tienen que orar estos hombres. Y acá entra el tema que estamos estudiando. Estos hombres tienen que orar levantando manos santas sin ira ni contienda. Cuando Pablo habla de levantar manos, es algo que nos incomoda un poco, ¿no? Porque nosotros somos conservadores, no somos pentecostales. No levantamos las manos nosotros. Y es verdad, en las iglesias carismáticas, lo que sucede no es lo que sucedía en la iglesia primitiva, no es lo que Pablo está alentando, es otra cosa lo que Pablo está hablando. Esto de levantar las manos es algo que hacían los judíos, antes de que lo hagan los creyentes. Lo ves en pasajes, por ejemplo, cuando Salomón ora en la dedicación del templo y él levanta sus manos al cielo. Lo ves en los salmos, que se indica que así se debe orar. Alzad vuestras manos hacia el santuario. Hay varias expresiones en el Antiguo Testamento de esto de levantar las manos. Y es lo que los creyentes hacían. Hay dibujos en las catacumbas que datan de la era primitiva de la iglesia, y en esos dibujos se ve a los creyentes levantando sus manos para orar. Los creyentes de la primera era evidentemente lo hacían de esta manera. Pero ¿qué es levantar las manos? Bueno, levantar las manos no es, ¿no es cierto?, un estado de euforia, ¿no es cierto?, donde me dejo llevar por los sentimientos. Levantar las manos es una muestra de dependencia. Lo que hacían los judíos y los creyentes de esta época era poner sus manos como en esta posición, ¿no es cierto?, con sus palmas hacia arriba, porque en su clamor ellos estaban dependiendo de Dios y pidiendo. Y en su fe y confianza en que Dios va a responder, ellos simbólicamente extendían las manos para recibir lo que le estaban pidiendo a Dios. O sea, si vos se lo estás pidiendo, ¿cómo vas a tener las manos abajo? Levantalas y agarralo. Dios te lo está dando, esa es la imagen, ¿no es cierto? Entonces, esta persona que levantaba las manos estaba en un acto de dependencia y confianza en Dios, reflejándolo físicamente a esto, ¿no es cierto? Con sus manos extendidas. Y usualmente lo hacía con sus ojos puestos en el cielo, no cerraba los ojos ni inclinaba la cabeza. Esa es una práctica que no está en ninguna parte de toda la Biblia. Alguien se la inventó en algún momento y la impuso a todos los creyentes, y lo hacen todos. Parece que no se puede orar sin inclinar la cabeza y cerrar los ojos, pero eso no está, en toda la Biblia no está esa práctica. No está mal hacerlo, porque la Biblia no nos dice cómo tiene que ser. Puedes orar como quiera, pero hay una actitud importante en la oración, ¿no es cierto? Y parte de lo que Pablo está hablando acá, él no está diciendo que los hombres tienen que hacer esto físicamente. Porque físicamente, fíjate toda la expresión, tienen que levantar manos santas. Si Pablo se está refiriendo a las manos físicas, entonces, ¿cómo son las manos santas? Si vos las mirás, las manos, si son santas o no santas, no cambian su forma ni nada. Entonces Pablo no está hablando físicamente tienen que levantar las manos, pero Pablo está usando este cuadro y está diciendo, mira, ustedes tienen que ir delante de Dios en dependencia, clamando a Dios a favor del mundo perdido. Esto es lo que más necesita hacer la iglesia. Pero cuando levantan esas manos para recibir esto de Dios, estas manos tienen que ser santas. Esto muestra la importancia que tiene la santidad en los hombres de la iglesia. Porque si lo que el mundo más necesita es que hombres guíen espiritualmente a la iglesia en dependencia de Dios para la salvación del mundo,
estas manos que estos hombres van a levantar para que Dios les dé esto, tienen que ser manos santas. Entonces, ¿cuánto necesita el mundo la santidad de los hombres? Las iglesias. Este concepto aparece muchas veces en los pasajes del Antiguo Testamento, la importancia de que tus manos estén limpias. Que imagínate, claro, vos venís y, Señor, dame. Cuando sacás tus manos están sucias. Dios no va a ser inclinado a dar. Dios va a alejarse con rechazo, a castigar, ¿no? Pregunta el Salmo 24, versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién entrará en su lugar santo? Limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Quién va a entrar en ese lugar íntimo de Dios? El que tiene las manos limpias y el corazón puro. En Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. O sea, podés orar todo lo que quieras, yo no voy a escuchar nada de lo que digas. Tus manos están ensangrentadas. El Salmo 66:18, el salmista lo entiende cuando dice, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. ¿Vos entendés esto? Lo importante de la santidad para tu vida y para la vida de la iglesia y para la vida del mundo, no va a escucharte el Señor con manos sucias. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo, dice el Proverbios 15:8. Proverbios 29:9. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. La persona viene y trae su oración, pero no quiere escuchar el mandamiento de Dios. Y para Dios le da asco. Cualquier cosa que él le pida, le da asco. Es abominable para él. Entonces, ¿qué hacemos? Pecamos, ¿no? El Señor no nos va a escuchar. Claro que sí. Tenemos que limpiar nuestras manos constantemente para poder extenderlas a Dios y pedir a favor del mundo. Y muchos textos también en el Antiguo Testamento hablan de esto, ¿no? Lavaré en inocencia mis manos y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Salmo 26, versículo 6. Voy a lavar mis manos y así voy a andar delante de Dios. En Hebreos 10:22, entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu justicia y tu oscuridad será como el mediodía. Mirá en 1 de Juan 3:21. Dice así, amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Fíjate, la voy a recibir porque mi corazón no me reprende, porque tengo una conciencia tranquila. Dice así, y cualquier cosa la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Vamos a recibir lo que estamos pidiendo porque estamos obedeciendo lo que el Señor nos revela. Entonces, si lo que más necesita el mundo es la oración, pero la oración, la única oración que Dios va a recibir es la oración que viene de manos santas, lo que más necesita el mundo es mi santidad, para que pueda orar en santidad a Dios y recibir lo que estoy pidiendo al Señor. Ahí en 1 de Pedro 3:7 aparece otro que tal vez pasamos por alto muchas veces, pero dice, vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, con las esposas, dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida,
para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Fíjate para Pedro lo importante que es que un hombre ore. Mira, le dice, tené cuidado cómo tratás a tu esposa. ¿Por qué? Claro, es importante tratar bien a tu esposa por el bien de tu esposa. Pero es importante por algo más. Si vos no tratás bien a tu esposa, Dios no va a escuchar tu oración. ¿Vos sabés lo grave que es eso? Tu oración es lo que el mundo más necesita. Estás anulado completamente. Por eso tenés que tratar bien a tu esposa. ¿Por qué es tan importante la oración? Es tan importante la oración. Y la oración que viene de alguien que puede levantar manos santas. Entonces, la santidad y la evangelización es una conexión que no hacemos muy frecuente, ¿no? De forma muy frecuente. Pero esto es de lo que está hablando Pablo, ¿no? Dios va a salvar al mundo en respuesta a la oración de su pueblo. El pueblo de Dios que va a ser guiado por hombres de Dios, que van a tener manos santas, a quienes Dios va a escuchar y a quienes les va a responder y les va a dar lo que están pidiendo. Levantando manos santas y después, fíjate, sin ira ni contienda. Manos sin ira. Bueno, pensalo así, ¿por qué Dios solamente escucharía a una persona con manos limpias? Bueno, es obvio. Vos no podés pedir a Dios que salve al mundo del pecado si vos te estás recreando en el pecado. Esa sería una oración hipócrita, ¿no? No es una oración sincera. Y lo mismo pasa acá. No podés orar por el mundo fingiendo que amás al mundo si vos estás enemistado con tus hermanos. O sea, ¿cómo vas a orar por la salvación del mundo y no amar a las personas que tenés al lado tuyo? Cuando acá dice sin ira, tenés que orar sin ira. Lo que se refiere es orar sin ninguna clase de irritación en contra de ninguna persona. Si tu corazón guarda irritación, no sos apto para orar. Y si no sos apto para orar, entonces, ¿qué va a pasar con esa necesidad? Sin ira. Es lo que Jesús le dijo a los discípulos, ¿no? Si vos venís a ofrecer tu ofrenda, andá, arregla las cosas y después venís a ofrecer. O sea, vos tenés que tener un corazón que ama y que vive en amor, sin nada sin resolver, para poder ir. No quiere decir que otros no van a tener ira contra vos. Lo que dice Pablo, lo que dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Corazón limpio en las relaciones. Fíjate lo último, agrega ni contienda. Esta palabra es una palabra, es la palabra dialogismo, y escuchar la palabra diálogo, sin diálogo, o sin contender, sin responder. Esta palabra diálogo a veces se usa para hablar de los pensamientos internos de una persona, a veces de las discusiones entre personas. Ahora, la palabra, si es que se refiere a las relaciones, entonces está diciendo algo parecido a lo anterior, sin ira ni contienda, está diciendo la misma cosa, ¿no es cierto? Con tus relaciones, sin problemas. Pero puede ser que se esté refiriendo a otra cosa, que es la forma en la que la versión en inglés traduce esta palabra. La palabra contienda acá, en inglés, la traduce como duda, sin duda, sin ira ni duda, la traduce en la versión en inglés, en la King James. Me dice, ¿y por qué? ¿Qué tiene que ver la duda con la contienda? Son dos conceptos totalmente distintos. No, no son distintos. Solamente el objeto cambia. Por ejemplo, el diálogo. ¿Con quién estás teniendo el diálogo? ¿Con quién estás debatiendo? En un caso, ¿no es cierto? Vos das por hecho, estás debatiendo con otra persona, pero los traductores de la King James entendieron, tu debate es con Dios.
Vos tenés que orar sin debatir. Orar sin debatir significa orar sin responderle a Dios, o sea, orar aceptando lo que Dios dice, o sea, orar confiando en Él, o sea, orar sin dudar, orar sin dudas. Esa sería una forma válida de entender el concepto, ¿no? Y aparece en muchos otros pasajes también. Ahí en Santiago, ¿se acuerdan? Dice, si vamos a orar, tenemos que orar con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Y da la sentencia ahí. No piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Viste la forma en la que Santiago te lo dice? No podría ser más clara. Mira, directamente no ores. Es gastar saliva nomás, porque no sirve de nada. No vas a recibir nada de Dios. No solo sabiduría, nada vas a recibir de Dios si no estás creyendo lo que Dios dice. La incredulidad es uno de los enemigos más importantes con los que tenemos que luchar. La incredulidad, ¿no es cierto?, que frena aún nuestra oración dependiente en Dios. Y esa oración dependiente va a ser respondida por Dios solo en la medida en que nosotros creamos que Él va a responder. Entonces, el mundo necesita personas que oren. Es más, necesita hombres que oren. Es más, lo que desearía Pablo y todos nosotros, que en el mundo entero, en todos los rincones del mundo, haya iglesias reunidas, tengan hombres al frente, están guiándole en dependencia de Dios a clamar la salvación del mundo. Están levantando manos a recibir esto de parte de Dios, limpias, santas. No quiere decir que no pecan, significa que se lavan. No tienen nada guardado, ¿no es cierto? Que aman sinceramente, que no dudan, Señor, que el Señor las llene de esas manos y respondan de esa manera. Eso es lo que necesita la iglesia hoy, ¿sí? El mundo hoy. Vamos a orar. Bien. Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor por la expresión del corazón de un hombre que entendía tu obra, entendía tu persona, entendía la iglesia, entendía nuestro corazón y nuestras luchas, y pudo expresar esto. A quien tú inspiraste para que estas palabras estén acá, como están. Nosotros las escuchamos hoy, mucho tiempo después, y decimos, amén. Este es el deseo también de nuestro corazón. Señor, hay muchas cosas que tienen que pasar para que esto pase. Los hombres tienen que actuar como hombres. Los hombres tienen que ver de ti. Y los hombres tienen que vivir vidas santas. Los hombres tienen que vivir en relaciones que te honren con otros y aún contigo y con tu palabra. Señor, permite que esto sea así. Obra en nuestras vidas, obra en nuestros corazones, Señor, y permite que veamos una generación de hombres que tengan estas características. Ayúdanos, Señor, a ser modelos para ellos, a llamarles a esto, a guiarles a esto. Señor, que en todo podamos obedecerte a ti y llevarte gloria. Te agradezco, Señor, por esto. Gracias por la vida de estos hombres que están acá hoy. Haz esto en nuestras vidas, Señor, primero. Y te encomiendo nuestras iglesias también y personas a las que influenciamos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Mati.